bien, ¿verdad? Es que te escucho. Ah, chévere, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces, metabolismo de los lípidos. Tengo que confesar a todos, yo creo que es más, nunca lo había confesado en clase y creo que va a ser ¿cómo se llama esto? Una acción liberadora que comente esto en clase, porque tal vez así rompe mi maleficio del metabolismo de los lípidos. Cuando yo era estudiante, así como ustedes, nosotros la asignatura la daban en Venezuela, esta materia, otras también eran colegiadas. Eso significa que es como es actualmente herramientas ómicas en la facultad, que yo doy una parte y otra parte del profesor Efraín y otra parte del profesor Juan Manuel, y cada parte la da un profesor diferente según su área de especialidad. Entonces, en metabolismo de los lípidos la daba una profesora famosísima, reconocida mundialmente en el área de estudio de los lípidos y que después la aprendí a apreciar y a querer, que se llamaba Olga Marcucci. Y Olga Marcucci llegó un día a darme clases con un peinado, así que ella se ponía como un turbante aquí en la cabeza, así, a darnos la clase de metabolismo de los lípidos, y yo me quedé así, y yo dije, Dios mío, qué cosa tan terriblemente complicada. Y por años yo he trabajado para tratar de darlo lo mejor posible, porque sinceramente el metabolismo de los lípidos, yo pienso, no solamente por ese momento como estudiante, sino que en realidad es un tema bastante complicado. Pero bueno, avancemos. Hoy rompí el karma de Olga Martucci, a ver si cada vez lo trato de dar mejor, porque me sigue pareciendo un tema complicado. Así como le dije que yo amaba ciclo de 3 de respiración celular y vimos cómo la ATP se forma los ATPs, qué lindo, no sé cuándo, con este tema me parece que es bien complejo. Bueno, entonces fíjense, ¿cómo es el metabolismo global de los lípidos? Es igual que todas las rutas que hemos visto hasta ahora, va en dos vías, es una avenida de dos vías en la que en una ocurre el anabolismo y en otra ocurre el catabolismo. Entonces, pues, para el grupo del anabolismo vamos a tener ay, se me fue, tres tipos de reacciones o tres tipos de rutas, exacto, que son la lipogénesis, que va a ser la biosíntesis de los ácidos grasos, la cetogénesis, que va a ser la síntesis de los cuerpos cetónicos, que ahora está tan de moda, y la síntesis de otros lípidos como el colesterol. También están los esfingolípidos, ahí voy a dejarlo en un video para que vean los esfingolípidos, pero básicamente son estas tres rutas. En cambio, por su parte, el catabolismo de los ácidos grasos ocurre en dos grandes rutas metabólicas, que son la beta-oxidación de los ácidos grasos y la lipólisis o degradación de los lípidos y de los triglicéridos. Entonces, si vemos este metabolismo integrado de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora, hagamos una revisión nuevamente y recordemos, no nos hemos parado aquí, no hemos visto síntesis de proteínas ni de ácidos nucleicos y nucleótidos, eso queda todavía pendiente. Tiene que ver, si se dan cuenta aquí, con el metabolismo del nitrógeno, ¿no? Entonces, el nitrógeno aquí cumple un papel importante para el metabolismo de estas dos áreas. Nos hemos centrado hasta ahora en los polisacáridos y hemos visto que los polisacáridos como tal deben ser degradados a monosacáridos, caso glucosa, pues si tenemos almidón, no tenemos que llevar a glucosa, si tenemos frutas, lo mismo, degradadas hasta fructosa y glucosa, azúcares, etcétera, porque esta glucosa que está aquí va a entrar en la conformación del gliceraldehído 3-fosfato y de allí a piruvato. Este pedacito aquí, glucosa, gliceraldehído 3-fosfato, piruvato, va a ser la glicólisis, ¿no? Y una vez que llegamos a piruvato, ya entonces esto ocurre en citosol, pero cuando llegamos a piruvato, comienza a ganar un poder importante la mitocondria. Y entonces el metabolismo del piruvato incluye la incorporación del piruvato a mitocondria, lo estudiaron ustedes muy bien la semana pasada, y eso lleva a la conformación de la famosa acetilcoenzima A.
La acetilcoenzima A va a ser precursor para ingresar en el ciclo de Krebs, eso lo vimos, ya se sabe, este ciclo se regenera, libera CO2, es la forma de que el carbono vuelva otra vez al medio, y en este momento que sean estos procesos, hay sustratos, hay productos que van a ser sustratos para transferir electrones a través de la cadena transportadora de electrones. Y teníamos que los dos son el NADH y el FADH. Recordamos así rápido, que uno entra en el complejo 1 y uno entra en el complejo 2. Entonces el NADH va a entrar por el complejo 1, el FADH va a entrar por el complejo 2, y complejo 3 y 4 no reciben estos precursores, sino que ellos son transportadores de electrones, ¿no? Ellos van a trabajar transportando receptores y transportadores de electrones. Entonces se va a dar la de transportadores de electrones y eso forma la cadena transportadora de electrones y posteriormente la fosforilación oxidativa, que es la última fase. La última fase lo que hace es que el flujo de hidrógeno de un lado al otro cambia, hay una diferencia osmótica, y esa diferencia osmótica conlleva a que se active esta maquinaria que vimos cómo funciona fabulosamente y que transfiere como un bombeo los hidrógenos, los saca y en ese proceso va formando ATP. Y entonces aquí, energía, ¿no? O sea, cuando necesitamos energía, esta es la ruta que vamos a tener. En este proceso, aquí lo acoplan muy lindo, que está vinculado con el cloroplasto, que en el cloroplasto va a ser la acción la luz, y la luz va a dar la fotólisis del agua y se va a separar el oxígeno. Bueno, y entonces con eso tratan de decir, bueno, el oxígeno que llega aquí tiene que ver con el oxígeno que liberan las plantas, y el oxígeno que acordemos que se usa de manera no molecular, sino elemento, ¿no? Se divide en la mitocondria, el oxígeno se divide y el elemento oxígeno pasa a lo que es la conformación de este proceso. Entonces, este es el resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora, y ahora nos vamos a centrar aquí, en este pedacito que está acá, en el que ya hablamos del metabolismo de los lípidos. Entonces, los lípidos vamos a tener dos necesidades, ¿no? El gliceraldehído trifosfato va a formar el glicerol, que va a ayudar a formar las cadenas, va a conformar los triglicéridos, ¿no? Entonces, recordemos que se llaman triglicéridos porque 3 cadenas de ácidos grasos más una unidad de glicerol. Déjenme ver que alguien creo que está entrando. Un momentito que admite. Entonces ya tenemos aquí esta posibilidad de que necesitamos, desde acá necesitamos este precursor de glicerol, y los ácidos grasos se forman a través de la acetilcoenzima A. Entonces aquí, antes de que iniciemos, es un inciso que es súper importante, que significa que yo voy a formar triglicéridos cuando ya tengo suficiente energía. Recordemos que yo les dije a ustedes, ¿qué significa que el inhibidor sea el producto final de la ruta metabólica? ¿Qué significaba eso? A ver si se acuerdan. Lo hicimos la semana pasada. Ese fue un ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Qué significaba? El inhibidor de la ruta, a ver, por aquí alguien me contesta, es el producto final. Ajá, exacto. Lo que significa, aquí contesta José, es que impide que se active. Es decir, si tenemos un inhibidor, impide que se active la ruta metabólica, ¿verdad? Y entonces, si yo empiezo a acumular aquí ATP, que es el producto final, ¿qué es lo que me va a indicar? Que tengo suficiente ¿qué? Mire que yo no soy Olga Martucci. Que tengo suficiente ¿qué? Tengo suficiente, a ver, alguien me contesta por acá. Tengo suficiente ATP, pero ¿qué era el ATP? ¿Qué es el ATP? Nadie sabe.
los fosfatos. La ¿No era la moneda energética? energía, gracias, la energía, la moneda energética. Ajá, entonces si yo tengo suficiente energía, yo no voy a necesitar seguir produciéndola porque tengo mucha, tengo la cantidad suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando tiene suficiente energía, pero tiene exceso de los sustratos? ¿Qué es lo que va a hacer? Todos lo saben, toditos, y los de nutrición, si no me contestan, les voy a ir luego dando así coquitos en las cabezas a cada uno cuando nos vean. ¿Qué hay que hacer si tengo suficiente energía y tengo mucho precursor, mucho sustrato inicial? ¿Qué tengo que hacer con ese? Nada. Se queda, incluso hubo una pregunta la semana pasada que yo dije, ¿qué pasa si no libero el CO2? Ajá, gastar la energía, debería gastar la energía, pero como tengo suficiente, es decir, tengo energía para poder hacer todos mis procesos metabólicos, gastarla, y ya estoy diciendo, inhibe que se siga produciendo energía. Entonces, ¿qué debo hacer en ese, qué hacen los organismos en ese caso? Tengo que hacerlos pensar. Discúlpenme, pero hasta que no piensen no lo voy a... ¿Qué hacíamos con la glucosa, el exceso de glucosa que lo mandábamos al músculo y al hígado? ¿Qué hacíamos? Se almacenaba. Se almacenó, gracias, Dios mío. No podemos eliminar ni expulsarla, discúlpenme, pero porque aquí me contestaron eso. Sino que hay que buscar la manera de almacenarla. Y muchísima gente lo dice, que hacen el comentario. Es que la glucosa, pero como si se almacena ATP, si es energía. Ajá, pero se almacenan precursores para producir más energía, José. Entonces, si se tiene mucha glucosa, la glucosa se convierte en... El glucógeno. Esa es una parte, chévere, esa ya la vimos. ¿Y en qué más? Dice la gente, es que si tienes mucha glucosa, la glucosa se convierte en grasa. En grasa. Grasa. La glucosa se te convierte en grasa. La gente te hace el comentario, no, es que si comes mucha glucosa, si tienes mucha glucosa, la glucosa se convierte en grasa. ¿Cuál es la forma de la grasa que vemos nosotros? ¿El tejido cuál? Eso hasta lo... Ajá, exacto, lo hablamos, incluso la importancia que tiene, porque tiene incluso células madre guardadas allá adentro. Entonces, la glucosa que no consumo, no sigue por la vía glicolítica, no sigue hasta la respiración celular, porque hubo una inhibición, se va a convertir primero en precursores, gliceraldehído 3-fosfato, precursores para el glicerol, pero muy importante, continúa hasta acá, y esto es fundamental, continúa piruvato acetilcoenzima A, se incorpora en la mitocondria y de repente en la mitocondria se ve la señal de tengo mucha energía y hace una retroalimentación para decirle a la acetilcoenzima A que vuelva al exterior y se convierta en ácidos grasos. Fíjense, esto es muy importante desde el punto de vista biológico porque yo he incorporado una molécula ya a la mitocondria que desde el punto de vista biológico es un gasto, pues es un proceso, y de repente cuando estoy aquí me doy cuenta que tengo exceso de esto, le hago una señal para que sepa que no, que se tiene que transferir e irse a formar ácidos grasos. Entonces, este procesito que está acá es la síntesis, la biosíntesis de los ácidos grasos y va a comprometer, pues, biosíntesis de los ácidos grasos va a comprometer parte de esta ruta metabólica porque la acetilcoenzima A se convierte en citrato, la señal viene de la acetilcoenzima A, se convierte en citrato y el citrato es sacado de la mitocondria a través de un sistema que es un sistema de lanzaderas. Entonces vamos ya para adelante para que podamos ir viendo poco a poco cómo es todos estos procesos. Espérense que tengo aquí atravesado, vamos a ver. Y ahí vienen los lípidos.
Sí, es de esa manera. Cuando yo llego, porque uno normalmente la gente llega y te dice, no, es que los lípidos, la glucosa se convierte en grasa. Y uno dice, pero qué cosa tan loca es eso de que la glucosa se va a convertir en una grasa. Prende un poquito. Si la grasa y la glucosa son moléculas muy distintas, pero ya vamos a ver cómo se arman a través de esta acetilcoenzima A, citato, etcétera, porque el citato sale y vuelve otra vez a ser acetilcoenzima A y se empieza a convertir entonces en estas unidades estructurales. Son unas nuevas unidades estructurales que parten no de la glucosa como tal, sino de la acetilcoenzima A. Entonces, veamos, pero ¿eso ocurre en las plantas o también en los humanos? En ambos. Plantas y humanos hacen el mismo proceso de biosíntesis de ácidos grasos. Todos los organismos van a hacer biosíntesis de los ácidos grasos porque recordemos que los ácidos grasos también son parte de la membrana plasmática y nosotros, todos los organismos necesitan tener una membrana que les permita separar su entorno, hacer sus células y separar su entorno en cierta medida. Entonces la síntesis de ácidos grasos está presente en todos los organismos vivos, así como no lo está la respiración celular. ¿Por qué? ¿Por qué no está la respiración celular en todos los organismos? Porque algunos son aeróbicos y otros anaeróbicos. Excelente, buenísimo. Esa es la respuesta. Algunos tienen una respiración aeróbica y entonces hacen respiración celular. Unos son anaeróbicos y se van a ir por una respiración incompleta a través del lactato, y eso lo van a ver del lactato y del alcohol, y eso lo van a ver también en microbiología. Entonces en microbiología verán cómo hay bacterias aeróbicas y anaeróbicas, y las bacterias anaeróbicas crecerán en ausencia de oxígeno y producirán productos intermedios como es el lactato. ¿Dónde ocurre eso? En nuestras células, en el músculo, cuando hacemos un ejercicio muy fuerte, no le da chance, no tiene oportunidad todavía el músculo de hacer la respiración aeróbica y hacer la del ácido láctico. Y entonces tenemos los dolores, que eso también lo hablé ya. Ganas de tener branquias. No sé, yo no quiero tener branquias, olvídalo. Te lo dejo a ti. Pero la cuestión es que tenemos entonces esa opción de respirar, de irnos por la respiración oxidativa. Pero la síntesis de los ácidos grasos necesita todos los organismos, igual que la síntesis de los aminoácidos para producir las proteínas. Importante en este punto, aprovechando la pregunta plantas y animales, es que recordemos que nosotros no sintetizamos todos los aminoácidos, sino que tenemos que incorporarlo. Eso ya lo hablamos al principio, pero lo vuelvo a recordar y lo recordaré más adelante. Tenemos que sintetizarlo por el hecho de que necesitamos esos aminoácidos esenciales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos sintetizar esos aminoácidos esenciales? Alguien que me diga cualquier idea que tenga por ahí. Yo creo que lo dije, pero no sé si se acuerdan. ¿Por qué no podemos sintetizar esos aminoácidos? Hay quienes sí lo sintetizan. Las plantas lo sintetizan. Entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver por aquí dicen. Ajá, porque necesitamos de otro, ni modo queda consumir. Claro, tenemos que consumirlos porque no los tenemos no están disponibles, no los podemos sintetizar. Pero sintetizamos, son 21 y 9 no sintetizamos. Los demás sí. ¿Qué habrá pasado allí? A ver. No hay las enzimas. Excelentísimo, Paulina, Melanie. No hay las enzimas para sintetizar esos aminoácidos. No las tenemos. ¿Por qué será? A ver si a alguien se le ocurre. Aquí vienen todos los temas esos antropológicos, antropología, paleontología. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado allí? No sé. ¿Por qué, ¿por qué los peces respiran en el agua y nosotros no podemos respirar en el agua? Genética tiene que ver, sí, por la evolución, exactamente. Entonces, los peces respiran en el agua porque ellos ese es su entorno. Entonces, ellos tienen la necesidad, tienen los mecanismos para eso. ¿Qué pasó con nosotros? Lo que comentaba uno de los compañeros. Nosotros llegó un momento en que
nos dimos cuenta que a través de nuestra dieta era suficiente, es decir, nos dimos cuenta desde el punto de vista biológico, era suficiente, era fácil adquirir ciertos aminoácidos y en cambio producirlos, su síntesis era un desgaste desde el punto de vista metabólico. Entonces el organismo va perdiendo esas habilidades. Y no sé si ustedes han escuchado de algunas de las cosas que mantenemos y que en algún momento tal vez vamos a perder, como las muelas del juicio. ¿Sí han escuchado alguna vez hablar acerca de que algunas personas ya nacen sin las muelas del juicio? Duermen. A ver. A ver, a ver. Ajá, exacto. Hay personas que nacen sin las muelas del juicio. Me hubiese gustado ser yo, a mí también, y vos, porque además sufrí horrible cuando me operaron las muelas del juicio. Entonces, algunas personas ya nacen sin las muelas del juicio porque no las necesitamos. De hecho, casi todo el mundo las saca. Excelente, gracias Melanie. El coxis o sin coxis. Hay personas, el último huesecillo de la columna, e incluso hay personas que nacen, Melanie, con el coxis alargado y lo tienen que operar porque les pincha, pues les molesta, porque ese hueso dicen que es por adaptación. Ustedes se han dado cuenta que nosotros tenemos membranas interdistales, que tenemos como unas membranitas entre los dedos, que se ve cuando uno hace los deditos así, se ve como que tiene esas membranitas de los patitos. Tú naciste sin, ¿cuáles? Nicole, ¿qué naciste sin las cordales? Mi papá también nació sin las cordales. Ajá, entonces tenemos estas membranitas interdistales. Salen a nacer con escamas ahora. No, no vamos a nacer con escamas. Estas membranitas interdistales entre los dedos dicen que en algún momento eran membranas más grandes, porque los seres humanos tenían más vida acuática. ¿Viste? Qué chévere, ella nació sin las muelas del juicio. E incluso la disposición del vello en los brazos, en el cuerpo, dicen que tiene que ver con el hecho de nadar, ¿no? Que el pelo, si ustedes se dan cuenta, el pelo que tenemos en el cuerpo se dispone de tal manera que es plano y hacia los lados, ¿no? No es un pelo así, sino como el de los animales, sino que es un pelo plano. Entonces ese pelo plano, al parecer, también son procesos evolutivos de adaptación. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros con esto? Que tenemos ciertas características que hemos ido mejorando en la historia natural, el perder, no tener las muelas y las membranas interdistales que han desaparecido, no tener las muelas del juicio, y así otras características que tienen que ver con ese proceso. De esa misma manera, desaparecieron 9 rutas metabólicas relacionadas con la síntesis de los aminoácidos. Y si tenemos los genes, no están activos, entonces es como no tener. En el sentido de que no sabemos muchos genes qué función tienen. Bueno, 9 rutas menos que aprender. Exacto, exactamente, 9 rutas menos. No te preocupes, que los aminoácidos se aprenden muy fácil porque con una ruta son varias aminoácidos que se forman. Entonces, de hecho, eso fue lo que sucedió, que se simplificó a los aminoácidos que más fácilmente se forman. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En el citosol va a ocurrir la glicólisis y en el citosol va a ocurrir la síntesis de los ácidos grasos. En estas dos áreas va a ocurrir estos procesos. En la mitocondria vamos a dejar guardada la formación de los cuerpos cetónicos, la respiración oxidativa y la beta oxidación de los ácidos grasos, que es la degradación de los ácidos grasos. Entonces hay una compartimentalización. Eso lo estudiaron súper chévere ya antes, que no todo ocurre por ahí a lo loco, sino que existen compartimientos que permiten mejorar los procesos de síntesis y degradación. Entonces, donde se da un proceso de síntesis, en el caso de los ácidos grasos, no se da la degradación. La degradación ocurre dentro de la mitocondria, la síntesis en el exterior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que existe una conexión, el piruvato va a ir a la acetilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs, pero esta acetilcoenzima A, cuando empezamos a tener excesos de energía, sufre una señalización
llega hasta citrato y en la forma de citrato es sacada de la mitocondria cuando está en exceso y el citrato se va a ir al citosol, al citoplasma y en el exterior se va a volver a formar acetilcoenzima A. Entonces esta acetilcoenzima A va a ir hacia la síntesis de los ácidos grasos y cuando tenemos ácidos grasos y los tenemos presentes en este medio, si nosotros queremos degradar y volver a incorporar para el proceso de beta-oxidación, el ácido graso se descomponerá, irá a una descomposición hacia la acilcoenzima A y la acilcoenzima A entrará a la mitocondria a través de la forma de acilcarnitina. Y este proceso, esta vinculación con la carnitina se le conoce como una lanzadera, que lo veremos más tarde. ¿Alguien ha escuchado hablar de la carnitina? A ver, alguien sí, por aquí. No. Nadie hace pesas ni hace ejercicios en gimnasio. Porque a todos los que van para el gimnasio le quieren vender la carnitina. Yo soy una... sí lo creo, José. Ok, entonces que más adelante seguro van a escuchar, porque muchos, sobre todo los que van a estudiar, los que están en nutrición, muchos pacientes les van a venir, no, porque yo estoy consumiendo carnitina para quemar las grasas. Y entonces es como una pequeña trampilla ahí que le venden a la gente. Yo he visto que está en proteínas en polvo. Sí, también la incorporan en las proteínas en polvo, supuestamente para mejorar la degradación de las grasas. A ver, que tengo a alguien que ya voy a pensar. Ya voy. Aquí, Luis Vaquerizo, que se salió. Entonces, hay esa posibilidad que la tengamos por ahí en lo de las grasas, para la degradación de las grasas. Dice, sí, sí, la L-carnitina sí la he visto, claro, la venden comercialmente como un suplemento, porque ellos tienen en la cabeza, yo no sé qué tan eficiente sea, yo creo que no, porque incluso hay algunos que dicen, no, es que si te la tomas y no haces ejercicio, no te va a hacer efecto, no sé cuánto, y yo creo que es que no, porque en verdad es mentira, porque yo siento que es muy complicado que este aminoácido, porque es un aminoácido que va a estar formando parte de este proceso, tú te lo tomes y te acelere este proceso. No. Lo que sí he visto yo, esto es interesante, es que hay algunas enfermedades metabólicas que nacen como errores innatos del metabolismo, que la persona tiene problemas en este paso, ¿no? Y si dan a los niños un suplemento de carnitina para estimular estos procesos y que el niño trate de volver a la normalidad, como pasa seguramente se los van a dar más adelante, probablemente en morfofisiología, con el caso de los que tienen intolerancia a la fenilalanina, ¿no? Que es un aminoácido y que hay algunos niños que nacen cetonúricos, creo que es el nombre, que tienen ese problema con la degradación de ese aminoácido. Entonces, bueno, nos vamos entonces a la lipogénesis. Entonces en la lipogénesis esta ruta va a ser la ruta de síntesis de nuevo de estos ácidos grasos y va a ocurrir en el citosol. Interesante. Va a ocurrir en muchos tejidos porque en muchos tejidos tenemos necesidad de lípidos. En el tejido hepático, por supuesto, que es por donde pasa todo, el hígado es la maquinaria que trabaja más en los temas metabólicos. En el tejido renal, porque recordemos que los lípidos terminan convirtiéndose en parte de las hormonas que están relacionadas con las glándulas suprarrenales y esto tiene que ver con las hormonas sexuales. En el pulmón, importantísimo en este momento que quede claro, hay una necesidad de una síntesis a nivel pulmonar importante porque nosotros en los pulmones tenemos una cosa que se llama surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es la mezcla de lípidos y proteínas que van a producir una emulsión. Entonces, si ustedes tuvieran en sus manitos un pulmón, el pulmón es como una esponja y tiene una sensación precisamente igual que el de la esponja, como que si tiene una sustancia espumosa. Esa sustancia espumosa es la combinación de ese lípido con esas proteínas para formar este surfactante pulmonar. ¿Qué ocurre cuando los niños
neonatos, los niños que nacen antes de tiempo o los niños que están por nacer, los médicos ahora hacen una revisión de cómo están sus condiciones pulmonares y van a escuchar ustedes probablemente más adelante en sus vidas que el médico dice, hay que ver si los pulmones han madurado. ¿Por qué necesitan que los pulmones hayan madurado? Porque los pulmones, como no hay una respiración pulmonar cuando el feto está dentro de la mamá, estos pulmones no han desarrollado o no han producido el surfactante pulmonar. Entonces los médicos lo que hacen es que hacen esa revisión de la madurez pulmonar del feto en las últimas semanas y si no está suficientemente madurado, interesantemente encontraron que hay un jarabe, de estos jarabes para la tos, que colabora en la madurez, debe tener alguna molécula que colabora en la madurez pulmonar del bebé, ¿no? Me imagino que por estos temas de que esos jarabes también es para que uno respire mejor, y entonces se lo hacen tomar a la mamá. Pero hay casos extremos donde el bebé nace prematuramente y el pulmón todavía no ha madurado. Y ya existe una tecnología, que es un medicamento que se fabrica y que lo que fabrican las farmacéuticas y que lo que hace es que el médico en el momento que nace el bebé saca esa inyección y la inyectan a los pulmones, ¿no? Y lo que es el surfactante pulmonar. Inyectan los pulmones y el niño automáticamente responde. Si no se hace esta práctica, el pulmón se colapsa y entonces se pega así completamente y no entra oxígeno y los niños se mueren. Entonces, esto fue un gran avance en la posibilidad de evitar muertes prematuras, ¿no? Niños que nacían y se morían por esa tontería que no se sabía y ocurría, y entonces los niños fallecían en los primeros minutos porque no podían respirar. Con maquinaria los sostenían un poco, pero si no se daba la madurez no había, y en cambio con esto se soluciona bastante fácil. Aquí voy a aprovechar de contarles una anécdota que me impresionó a mí muchísimo. Cuando yo llegué aquí a Ecuador, tuve la posibilidad de trabajar con unos antropólogos y unos paleontólogos, ¿no? Y uno de los antropólogos me dijo una cosa súper curiosa. Ustedes tienen conocimiento de la cultura Valdivia que hubo aquí en Ecuador, ¿verdad? Sí, lo estoy despertando. ¿Tienen conocimiento de la cultura Valdivia o no? Nadie. A ver, alguien me contestó. Ni idea, no conozco. Un poco, he escuchado. Ok, voy a contarles entonces un poquitico de esto. Sí, mijo, un poco. Ajá. Ecuador tuvo en la costa, más o menos, es lamentable que la gente sabe muy poquito. Yo no sé por qué a ustedes no les dan nada de esto en sus clases, ¿no? De colegio. Ecuador en la costa, ustedes sí han escuchado el término Ecuador tierra de gigantes, ¿verdad? Eso sí lo han escuchado. Y los gigantes del Pacífico, también hay ese ajá. Porque alguna vez alguien les ha explicado por qué es ese nombre, aparte de los argentinos, sí. Yo no me acuerdo, mi si lo se le vio en el colegio. A ver, Ecuador tiene el nombre tierra de gigantes porque cuando llegaron los españoles, los indígenas locales, les decían, aquí vivieron gigantes. Y los españoles decían, ¿cómo que vivieron gigantes? Y entonces venían los indígenas con un hueso de un fémur de este tamaño así, ¿no? Ni siquiera se ve en la pantalla, una cosa gigantesca. Y los españoles se quedan sorprendidos de ver, en los museos de la costa y en un pueblito que se llama Valdivia, chévere. Entonces habían esos huesos gigantes y los españoles decían, pero no entiendo qué es esto. Y hasta que se dieron cuenta, porque recuerden que hasta que no salieron los expedicionarios a ver el mundo, lo que se conocía era lo que había en Europa, básicamente, ¿no? Entonces, lo que había en Europa era lo que la gente tenía una vinculación o para complementar lo que había en Egipto, ¿no? Entonces, se sabía que en Egipto había una pirámide, no sé cuánto, de tal fecha y no sé cuánto. Entonces, resulta ser que esos huesos gigantes eran huesos de animales que vivieron aquí, básicamente megaterios, que son los osos perezosos gigantes, pero también algunos
mamut y otros animales que vivían acá. Pero no solamente hubo eso, sino que al mismo tiempo que hubo civilización en Egipto, que es aproximadamente 3000 años antes de Cristo, se cree que hubo una civilización en esta zona. Es decir, que aquí en Ecuador hubo una civilización que convivió, una civilización que se desarrolló al mismo tiempo que estaba ocurriendo una civilización en Egipto. Casi todo el mundo sabe de Egipto, de las pirámides, pero no sabe nada de eso. Y resulta ser que esto ya no es de bioquímica, pero me va a tomar estos minutos. Esta civilización que se desarrolla aquí se considera una civilización porque hacían barcos, porque tenían la capacidad de hacer comercio y desarrollaron artesanías, es decir, hacían cosas para uso utilitario. No era que tenían un palo y daban palazos a un animal y se lo comían, no, sino que hicieron una vasija, la decoraron y eso ya significa una civilización. Cuando tú eres capaz de desarrollar arte, ya es una civilización. El que desarrolla una música ya es una persona civilizada. Tú tienes una persona por allá metida en no sé dónde que no tiene contacto con nada, puede ser que no tenga rasgos de civilización. ¿Y por qué nadie habla de eso? No lo sé. Que es una tristeza. Cuando yo llegué aquí a Ecuador y me di cuenta de todo eso, yo dije, pero ¿por qué nadie nos cuenta esas historias que son tan importantes para nosotros como pueblo? Pues por el hecho de tener una civilización tiene un valor. Entonces, una cosa interesante que dijo la persona que era antropólogo, que estaba estudiando esto en Valdivia, otro caso interesantísimo es el comercio del espóndilo, que ese seguramente si no han escuchado, es mucho más acá, es decir, no es 3000 años antes de Cristo, es más cercano, pero tuvo que ver con el hecho de que aquí existía una civilización que sabía que podía comerciar, que podía tener objetos de valor y llevarlos a otros países, a otras partes del mundo, y que se los compraran y ellos traer objetos de valor aquí. Y entonces el espóndilo se convirtió en una moneda de intercambio y los ecuatorianos viajaban en estos barcos que hacían, que eran lo suficientemente buenos, hechos no me acuerdo ni siquiera cómo es que se llama el material, pero que los trasladaba hasta México y ellos a México llevaban el espóndilo, lo intercambiaban por otros elementos, cacao, etcétera, y lo traían. Entonces, este proceso de intercambio hace que Ecuador haya sido una civilización bastante relevante y la gente no le para, pues cree que aquí no había nada sino puro, como decimos nosotros en Venezuela, monte y culebra. Entonces, no es así, aquí hubo una civilización importante. Entonces, hay una cosa interesante con respecto a este tema de la civilización y es que al parecer la civilización que está aquí en Ecuador, en esta zona Valdivia, Manta, que en Manta son otros, ellos hasta los 4 años, los niños eran considerados como animales, porque la posibilidad de mortalidad hasta los 4 años era muy elevada. Es decir, que una persona que queda embarazada tenía un niño y el niño no progresaba porque podía caer con cualquier enfermedad, porque podía morir en un proceso como el nacimiento, no tenía nombre. Y después de los 4 años, los niños ya sí tenían nombre y lo saben porque existen entierros, es decir, hay actividad funeraria en niños mayores de 4 años. Es decir, que llegaron a hacerle ellos tenían una manera que ha sido documentada de cómo hacían un funeral y tenían una vasija y los huesos se colocaban de una determinada manera, el niño, la persona se colocaba de una determinada posición y con unos determinados objetos en función de su nivel social y el valor que tenía dentro de la población. Y entre esas cosas interesantes que consiguieron cuando yo viví allí, es que encontraron un cuerpo, un gesto funerario en el que había un gancho de oro que era para el pelo, ¿no? Como una presilla para el pelo, para arreglarte el pelo, y eso también fue otro ejemplo del nivel de sofisticación que se tenía, que incluso había una persona que hacía un decorado, sí, de oro.
se hacía un decorado para engancharse el cabello, o como ustedes pueden ver en estos museos de oro que se ven pendientes, petos, ¿no? Como collares, etc. Sí, exacto, que de casualidad no. Entonces es interesante que vean eso como que incluso en una gran parte de la vida de la humanidad ni siquiera había, se consideraban a los niños por el hecho de que la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces, pues, este tipo de desarrollos como el surfactante pulmonar, por eso hago un tiempito en explicarlo, porque sí tiene un papel muy importante en el hecho de que se salvan niños. Entonces luego tenemos dos otros puntos, uno muy importante que es la glándula mamaria y el otro es el tejido adiposo. Entonces en estos lugares se da síntesis de nuevo. Importantísimo la glándula mamaria, ¿por qué? Porque la glándula mamaria, básicamente lo que conocemos como leche materna, tiene un altísimo contenido de ácidos grasos y no de proteínas, que es una cosa que es un error, que por mucho tiempo se pensó que la leche materna era proteica y no, la leche materna es ácidos grasos y esos ácidos grasos de una calidad especial permiten un excelente desarrollo del cerebro, que es lo que más ocurre durante los primeros meses de vida, los primeros 2 años de vida, lo que más ocurre es un desarrollo cerebral. Es por esto que ustedes ven que los niños en ese tiempo, en un proceso muy corto, son capaces de empezar a hablar, de caminar, de curiosear, todo este proceso que tiene que ver con nuestra mentalidad exploradora ocurre en este primer tiempo y tiene que ver con esos ácidos grasos que corresponden al desarrollo. Entonces vamos a tener que en el tejido adiposo va a haber lipogénesis de novo y va a haber, y este tejido además tiene una sensibilidad a la insulina y está relacionado con la longevidad, porque los cuerpos que forman el tejido adiposo y los adipocitos son células prácticamente que inmortales, ¿no? Ellas forman parte del tejido y también es interesante que tenemos como un código genético de las células que vamos a tener. Una persona se hace la liposucción, se saca la grasa y por supuesto el tejido adiposo, los adipocitos. Y entonces la persona dice, ay no, ya yo no más nunca voy a estar gorda. No, porque tu tejido adiposo tiene una memoria, tu cuerpo tiene una memoria y la memoria le dice, tienes que tener tanto tejido adiposo y vuelven a salir las células en alguna parte. A veces no salen ni siquiera en el lugar de donde te las retiraste, sino en otro sitio, porque ese tejido adiposo es tu memoria. Y el hecho de que esté más lleno o más vacío, que se queme, va a depender de tu actividad física, pero tu número de células suele mantenerse más o menos constante. Y luego vamos a tener los procesos de lipogénesis de nuevo en el hígado, es decir, producción de ácidos grasos en el hígado. Existe una asociación con una resistencia a la insulina, tiene una relación también con los triglicéridos séricos elevados y cuando tenemos un descontrol vamos a tener un proceso que se llama esteatosis, que es lo que conocemos también como hígado graso. Entonces, ¿qué se va a necesitar desde el punto de vista biológico para que se dé estas rutas metabólicas? Se va a necesitar NADPH, ATP, magnesio, biotina y bicarbonato. ¿Cuáles son? Soy una fastidiosa. ¿Cuáles son coenzimas y cuáles son cofactores? A ver, todo el tiempo les pregunto lo mismo. ¿Cuáles son coenzimas y cuáles son cofactores? ¿Quién está despierto? Los cofactores son elementos. Ajá, y sería el magnesio, ¿verdad? Sí. Ajá. Y el bicarbonato, recuérdate, Raúl, y por eso hice la pregunta, que el bicarbonato no es una molécula orgánica. Entonces el bicarbonato sí va a ser también un cofactor y no una coenzima. A ver que alguien me contestó por aquí. Coenzima es el NADH, el ATP, las moléculas orgánicas, la biotina es una coenzima, los cofactores son elementos, chéverísimo. Entonces, aquí recordemos esto, que por eso me detuve, porque el bicarbonato se considera entonces un cofactor y no una coenzima. Entonces,
¿En qué condiciones ocurre esta biosíntesis de los ácidos grasos? Cuando hay una alimentación. Si tenemos, por eso ustedes ven que las personas que dejan de comer comienzan a secarse, ¿no? No tienen grasa en el cuerpo porque en ese momento no hay alimentación y entonces, o sea, al no haber alimentación vamos a tener una pérdida de la grasa, una beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, cuando hay alimentación y hay carbohidratos altos y proteínas altas, vamos a tener biosíntesis de los ácidos grasos y bajas grasas. Y es aquí que está el tema que mucha gente está utilizando, que se utiliza y que tiene efecto de las dietas cetogénicas. Que si subes las grasas, disminuyes la biosíntesis de los ácidos grasos y te baja la beta-oxidación. Entonces la acetilcoenzima A va a ser el sustrato inmediato y el palmitato libre es el producto terminal. Cuando hacemos la biosíntesis se va a producir moléculas de palmitato y ese palmitato luego se transforma en otras moléculas, pero ese es el precursor para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué vamos a tener? El proceso comienza con una carboxilación de la acetilcoenzima A hacia malonilcoenzima A. Y esto va a ocurrir porque van a utilizar a la biotina, es decir, hay una carboxilación de la biotina y va a utilizar ATP. En este momento se va a dar una transferencia del grupo carboxilo hacia la acetilcoenzima A para formar la malonilcoenzima A. Entonces es este proceso que vemos aquí. Aquí está la acetilcoenzima A que se va a transformar en malonilcoenzima A. Y en este proceso vamos a tener que la enzima que se llama acetilcoenzima A carboxilasa se va a unir a la biotina y va a formar un complejo enzima-biotina para terminar enzima biotina carboxilo con el grupo carboxilo para convertirse luego en enzima biotina y volver a regenerarse, volver a ser utilizada. Entonces, para que se dé este proceso se requiere la vitamina biotina, que le insisten mucho a las personas que no consumen carne, que deben consumir esto para que tengan los precursores para esta ruta metabólica. En este proceso, perdón, se desgasta ATP, se utiliza bicarbonato porque necesitamos tener este precursor aquí, el grupo carboxilo, y se va a producir ADP más pirofosfato, que es el fósforo libre. Entonces lo que va a ocurrir es que esta enzima, lo que es interesante es que esta es una proteína multienzimática y va a tener un número variable de subunidades que son idénticas y que contienen biotina, biotina carboxilada, proteína acarreadora de carboxilobiotina y transcarboxilasa en un solo sitio alostérico regulador. Y entonces, ¿cómo veríamos eso desde el punto de vista biológico, esto que yo les estoy contando? En este caso se encuentra que no es igual en todos los organismos. Hace la misma función, pero físicamente es diferente en diferentes organismos. Entonces vamos a tener que en bacterias y levaduras, este complejo multienzimático que va a realizar la biosíntesis de los ácidos grasos está formado por 7 péptidos, es decir, que 7 proteínas, es un polipéptido y está formado por 7 proteínas que forman un complejo. Perdón, en el caso de las levaduras van a ser 3, 4, es decir, van a ser un complejo multipéptidos también, aquí los ven separados, pero fíjense que 3 actividades, por ejemplo, están aquí juntas, 2 están aquí juntas y van a ser 7 actividades en 2 polipéptidos, son 2, ¿no? Entonces son unidos 2 grandes macromoléculas, aquí son 7. Aquí son 2, ya son como 2 núcleos, antes van a ser 7 que se van a conformar, en este otro van a ser 2 que van a estar formando, y por último, en el caso de los vertebrados, que es el caso de nosotros, va a ser una gran proteína que tiene 7 actividades. Entonces ella sola tiene una conformación que la hace un gran polipéptido, pero tiene 7 sitios donde ocurren 7 cosas diferentes. Entonces es muy interesante, incluso cómo se puede observar la evolución de este sistema. Se ha vuelto un sistema mucho más eficiente al sintetizar un solo polipéptido que tiene varios sitios activos y no varios polipéptidos sueltos que se acoplan y forman un sitio activo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en cada uno de los casos? Vamos a tener
que la proteína va a tener estos componentes. En algunos casos van a ser enzimas, proteínas separadas, en otras parte del grupo del complejo enzimático, que va a tener todas las funciones, y lo interesante es qué actividades van a realizar. Entonces van a transportar grupos acilos al enlace tioéster, transfieren grupos acilos desde la coenzima A hasta el residuo, transfieren el grupo malonil coenzima A al ACP, condensan grupos acilos malonilos, reducen el beta-ceto a grupo beta-hidroxilo, eliminan agua creando un doble enlace y reducen un doble enlace formando acil coenzima ACP saturado y liberación del palmitato. Entonces, en este punto vamos a tener una pequeña actividad que les voy a dar 20 minutos. Es pequeña, pero para mí es súper importante que vayan a hacerla porque eso les va a dar a ustedes el tiempo de reflexionar. Entonces se van a ir, les voy a poner acá, los cofactores son, aquí tengo otro mensaje, a ver. El examen nos va a tomar, escribir esa tabla, por ejemplo. No, yo creo que no, Paulina. En el examen no tiene tanta complejidad porque si no se hacen muy largos los exámenes. De todas formas, a ellos les estoy orientando siempre a qué cosas más o menos se pueden preguntar en el examen. Voy a pasarles, de todas formas tampoco sabemos, han visto que está subiendo otra vez la cantidad de casos de COVID. En el examen les voy a tomar lo de la población Valdivia, a ver si me hicieron caso. De verdad, no puedo, aunque me gustaría. Ajá, entonces les voy a dar para que, sí, tiene videos explicando con imágenes. Sí, y tengo este documento que los voy a ir a hacer ver, me pareció bien chévere para explicar lo que, la síntesis, porque ya les dije que era compleja, ya se los dije hasta yo. Me pareció que un punto extra para la pregunta, sí, exacto. Ay, me parece chévere ese momento, Ivonne, sí. Un punto extra es el día del examen, les hago una pregunta acerca de la población Valdivia y los que lo contesten les doy un punto extra. Ok, entonces van a ir a Perusal, que ya lo conocen. Y en Perusal con este código, les voy a poner de todas formas aquí el acceso a Perusal. En Perusal con este código van a, esperen que le pongo, van a entrar en un documento y lo que quiero, el ejercicio que vamos a hacer es, en ese documento, van a leer la página de la 1 a la página 5. Entonces vamos a tener 20 minutos para que ustedes hagan la revisión de la 1 a la 5. Yo los voy a dejar que ustedes trabajen allí, lean el documento. Y lo que vamos a hacer es que allí está explicado los procesos, ¿no? ¿Qué procesos son los que tenemos en la síntesis de los ácidos grasos? Entonces, ahí ustedes van a colocar sus comentarios. Yo voy a tratar de retroalimentar los comentarios que surjan ahora en la clase y si no, igual me quedan pendientes para la siguiente clase. Pero sí quiero que ustedes hagan el ejercicio de hacer esa lectura. Entonces ya tienen, se van a Perusal, ahorita 20 minutos, son las 8:30, a las 8:50 nos volvemos a reunir y yo voy a entrar a ver cómo van avanzando en el Perusal. ¿Quedó claro? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar, no los voy a dividir en grupos porque se tienen que ir a Perusal. Lo que voy a dejar es, voy a pausar la grabación y cierro aquí para que se vayan a trabajar y luego nos volvemos a reunir.
Chicos, vamos a regresar hasta donde han quedado, por favor. Déjenme mandar un mensaje. Les pido que dejen la lectura por un momento, después la pueden retomar, pero volvamos ahorita acá para que hagamos una retroalimentación. Déjenme poner de todas formas en el grupo. Ok, aquí. ¿Cuál es la? Ah, chévere, gracias Irina por el comentario. Ya los voy a leer entonces también los tuyos. Por favor, indíquenme si están acá. Voy a reiniciar la grabación. Mi hija, ¿hasta dónde leí? No importa, no importa, Nicole. Más bien gracias porque han estado muy activos. Ya les voy a mostrar los resultados que tienen y les digo para que continúen. Espérense que me faltó la mitad de leer. No te preocupes, José. Sí, está bien porque en realidad... estaba grabando. No importa, no pausé la grabación, pero sé que la había pausado. Ok, voy a compartir la pantalla de los comentarios de ustedes, que es donde quiero trabajar en este momento para que ustedes vean. Va a quedar, el documento va a quedar disponible. Denme un segundo que... ¿Alguien me puede indicar si están viendo la pantalla de Perusal? Sí, misa. Ok, chévere. Excelente, gracias, que estaba hablando y tenía todo desconectado. Ok, entonces fíjense, en la pantalla de Perus, en las preguntas de Perusal, les va a quedar abierto para que terminen de hacer el trabajo, para que terminen de leer, pero vamos a avanzar porque ya nos queda poco tiempo de la clase. Acuérdense que esa clase termina más temprano. Entonces, comentarios interesantes. Por ejemplo, que dice que el complejo enzimático puede ser dimérico. Recordemos que es dimérico en el caso de las levaduras, es 7 polímeros en el caso de las plantas y 1 solo en el caso de los vertebrados, pero indican que el sustrato es cedido de un dominio funcional al otro, es decir, que funciona como una maquinaria que va pasando de un sitio al otro los sustratos para que se den los procesos completos. Bueno, ella coloca también que es un complejo supramolecular en el caso de 7 polipéptidos en las plantas. Nicole dice, ¿cuáles son las enzimas principales formadas en las bacterias? En el caso de las bacterias, vamos a tener la conformación de los 7 polipéptidos separados para posteriormente ser unidos, ¿no? Aquí le coloco una puntuación automática. En el caso de Liz, ella dice, similar al comentario que hizo antes Keila, con respecto al comportamiento del sistema del complejo enzimático. Paulina dice que, en pocas palabras, la función de la ácido grasa sintasa es la de catalizar la biosíntesis de la lipogénesis. Es decir, ella va a crear los lípidos.
en las células del tejido adiposo, específicamente en el citoplasma, como se habló en la clase, y que también se pueden hacer, pues, llaman adipocitos. Pero lo interesante es que ella dice, bueno, este complejo enzimático está relacionado con la síntesis de los ácidos grasos y tiene funciones específicas en diferentes tejidos. Ya dijimos que el tejido adiposo, pero también las glándulas mamarias, el riñón, el hígado. Raúl Carafoli dice, Raúl Marín dice, el amalonilcoenzima A es una molécula que se forma de la carboxilación de la acetilcoenzima A por parte del complejo enzimático acetilcoenzima A carboxilasa. Y este grupo carboxilo procede del bicarbonato. Es decir, vamos a tener un cofactor que va a estar cediendo un grupo químico a una molécula biológica y que termina conformando entonces el precursor para la síntesis del ácido graso. Él dice también que la malonilcoenzima A es una molécula que se forma de la carboxilación de la acetilcoenzima A por parte del complejo enzimático acetilcoenzima A carboxilasa. Y bueno, esto es lo mismo, el mismo comentario, está duplicado. Luego dice Ibón, el grupo químico formado por ácido pantoteico, vitamina B y un aminoácido de cisteína, ¿no? Esto es cómo se conforman los grupos químicos que forman el complejo. Yo creo que aquí la puedes mejorar, Ibón. Angie dice, es una proteína la cual forma parte del complejo enzimático del ácido graso sintetasa, teniendo como objetivo lograr mantener el ácido graso unido. Esto está hablando ya específicamente de una de las proteínas del complejo. Y aquí Sara Zurita dice, la ácido grasa sintetasa va a ser una proteína formada por polipéptidos similar, pero ella pregunta, ¿cuál es la otra diferencia entre faz 1 y faz 2? Porque ella dice, bueno, tenemos dos conformaciones y recordemos que esas conformaciones van a depender un poco de cómo está estructurada la enzima. De todas formas, yo la leo y la retroalimento posteriormente. Arnold dice, la enzima carboxilante que cataliza la conversión de ATP y se encuentra en los miocitos. Esto se refiere a la enzima que está leyendo. La biotina, dice Nina, actúa como coenzima en las reacciones de carboxilación, por lo cual, uy, se me fue, alguien me puso un comentario más. Uy, aquí. Ajá. Por lo cual es imprescindible en funciones metabólicas, así también la gluconeogénesis, la lipogénesis, la biosíntesis de los ácidos grasos, el metabolismo del propio neto. Y entonces ella lo que hace es destacar la importancia de la biotina en varias rutas metabólicas. Este ya estaba leído, no sé si me fui hacia atrás porque me pareciera que no estoy bien. Okay, acá dicen... Este ya lo hemos leído, que habla del FAS, el prototipo se refiere a que se usa como ejemplo base o como, es decir, tengo que leerlo, pero debe ser que el modelo es un prototipo. Cabe recalcar que la condensación de estos grupos acetilmalonil está catalizado por la beta-cetosintetasa al ser impulsado por la reacción de descarboxilación del malato, donde el producto de esta reacción se reduce por enzimas restantes y se agrega un par de carbonos a la cadena. Este es el comentario de Angie con respecto a una parte de la lectura. A ver, no voy a ahondar más en los detalles, los voy a dejar abiertos para que ustedes continúen comentando. Hasta ahora hay un buen número de comentarios. Voy a revisar un momento, pero creo que no llegaron hasta la página, aquí. Aquí están los comentarios que han hecho, las preguntas. Para la asignación nada más está hecho el 53% porque no han terminado de leer la lectura que tienen ahí ya asignada. Tienen el plazo ya lo amplié, pero lo interesante es que en mi documento yo, a ver, voy a ir aquí a comentarios, aquí. No han llegado, ustedes no han podido terminar, aquí están ustedes incorporados, no han podido llegar a los comentarios aquí apenas están comenzando a hacer los comentarios en esta página y necesito que lleguen hasta esta página. Entonces vamos a dejar para que ustedes continúen trabajando y con esto entonces la semana que viene terminamos de reforzar esta parte y nos vamos entonces a lo que lleva, que es la síntesis del colesterol. Sí, por favor, José, vas a tener tiempo de comentar. Todos van a tener tiempo para comentar. Irina me hizo unos comentarios ya, no necesitas volverlos a hacer. Ya yo los tengo acá. Lo que no sé es si hiciste hasta tú me colocaste 1, 2, 3, 4. ¿Eso corresponde a las páginas? Sí, no. Irina. No me escucha. Irina. Ok. A ver, ¿algún comentario?
¿Alguien? Miss, Ajá, sí, te escucho. yo llegué hasta la siguiente página de la que mostró. Ah, chévere, está bien, no pasa nada. Igual el documento va a quedar, porque ese documento le sirve de base para estudiar para el examen. Ah, ya. Ujú, es decir, Gracias, que no hemos continuado esa parte, hoy nada más tocamos la primera parte y por eso les hice leer esta parte. Pero igual vamos a continuar. Mis disculpe, este viernes, ajá. Ah, ok, chévere, gracias, Irina. No, este viernes no es presencial, Sara, para todos. Este viernes la práctica es virtual porque esta práctica no se ha preparado para presencial. Entonces este viernes tenemos un encuentro virtual. No va a quedar abierto, Nina, los comentarios hasta la semana que viene que yo los retome, pero preferiblemente tenganlos listos hasta el sábado, de manera que yo los pueda retomar, colocar en una página y ya discutirlos en una diapositiva y ya discutirlos en la próxima clase. Entonces, hasta el sábado les doy chance de que puedan comentar, pero el documento va a quedar abierto. A ver, Miss, ¿cuántos comentarios mínimos son? puedes colocar más de 3, mínimo 3. Más de 3. La idea de esto no es tanto comentar, sino encontrar dónde ustedes tienen dudas y preguntas. Ah, ya, chévere. Gracias, Irina. Entonces quedaría aquí, gracias. Listo. Igual, siempre en contacto conmigo por esta vía, por la vía del WhatsApp, por la que ustedes quieran, pero lo que sí es que este viernes no tenemos práctica presencial, hasta la semana que viene vamos a volver otra vez a práctica. A ver, ¿alguien me dice algo? Listo, chévere. Entonces nos vemos ya la próxima semana. Chao, los dejo porque yo sé que muchos se van a clase. Bye. Gracias, Miss. Chao, gracias. Gracias, Miss. Besitos, nos vemos. Gracias, Miss. Bye, bye.